A fotografia nasce urbana, né? Ela nasce com a Revolução Industrial, nasce tecnológica, ela nasce com uma vocação urbana y consolida una vocación urbana. Estamos empezando a ver cómo la ciudad se construye de distintas realidades y tiene una mirada muy plural. Y es en estas ciudades plurales, que están compuestas por muchísimos condicionantes, donde se empiezan a ver y representar situaciones bien interesantes. O sea, estamos en una exposición en un foro latinoamericano de fotografía y nuestra intención fue colocar los temas que abordan la fotografía latinoamericana. Entonces es empezar a partir de unos paradigmas y de unas realidades que se han hablado. O sea, este es el tercer foro, después de 5 coloquios y de muchos otros foros que se han generado alrededor de la idea. Con lo cual partimos de muchas exposiciones, partimos de muchas imágenes y partimos de una realidad contrastada como fotografía latinoamericana, entre comillas. Nosotros, el primer tópico que hemos querido cuestionar es esa idea de lo latinoamericano. Entonces hemos representado de alguna forma lo que representa América Latina y cómo la representa y cómo tradicionalmente se ha mirado. Então toda exposição sempre vai poder ser lida de uma maneira distinta por um público distinto. Você como curador, né, ou seja, no caso eu e o Claudinho nesse trabalho, buscamos interpretar uma visão de mundo que partia de uma experiência vivida num concurso, onde a gente ficou chocado com 90% das fotos participantes tratavam a América Latina sobre os tópicos violência, exotismo, miséria, pobreza, como si fosse só isso a América Latina. Y en esta exposición no es que lo hayamos eliminado, porque no se ha eliminado, pero lo hemos intentado vincular a la raíz del problema. Lo hemos intentado vincular a que para que hayan pobres tienen que haber ricos, a que para que se den situaciones injustas tiene que haber una determinada justicia, tiene que haber una forma de hacer las cosas, tiene que haber una forma de representar eso. Entonces, entender que todo eso forma parte de un engranaje mucho más amplio, cómo lo social va permeando, tiene una gran capilaridad que relaciona una cosa con la otra, y no nos quedamos solo en la denuncia de la pobreza como un elemento marginal, sino que es esa propia pobreza que está vinculada a la riqueza, es una de las ideas claras de la exposición. O sea, una palabra que define esta exposición es capilaridad. Capilaridad en el sentido de que todo está interconectado y nuestros capilares en nuestro cuerpo van uniendo cada uno de nuestros órganos, de nuestros movimientos. En una sociedad es exactamente lo mismo. Entonces no podemos entender una pobreza aislada y denunciar la pobreza sin hablar de la riqueza. Se você perguntar a brasileiro se o Brasil é um país rico, ele vai te responder que é. Se você em seguida perguntar se o Brasil é um país pobre, ele vai te responder que é, né? Então, a nossa ideia foi mostrar, na verdade, que a fotografia estava excessivamente focada num só lado da história e que não estava olhando para a sua própria classe social de partida, ou seja, estou querendo afirmar com isso que a grande maioria dos fotógrafos pertencem à classe média para cima, né? E que não havia um olhar sobre a classe média, ou não é muito difundido um olhar sobre a classe média, nem sobre as capas mais altas da sociedade. Cuando abordas temas que no son fotográficos, entre comillas, que la fotografía no trabaja habitualmente, es mucho más difícil hurgar entre ellos y querer mostrar en esas producciones. Hay una cuestión social, sin duda es mucho más difícil fotografiar la riqueza que fotografiar la pobreza. Yo hago la broma de que para fotografiar la riqueza tienes que ir con un contrato siempre y tienes que firmar una autorización. Y es verdad, porque luego pueden haber demandas, de hecho hay demandas en imágenes que están en la exposición, e hay um conflito social que se genera. Buscamos mostrar uma diversidade desse continente latino-americano no seu aspecto social, sendo que aí precisa desmistificar o sentido de que é uma fotografia social. Fotografia social não é uma fotografia de pobreza, é uma fotografia que enuncia, que mostra, que ajuda a entender esse difícil e complexo quadro da sociedade em que vivemos. Y nosotros, en esta exposición, hemos intentado encontrar un punto de equilibrio. ¿En qué momento yo puedo hablar de mí para hablar de la sociedad en la que vivo sin referirme a mis problemas personales y a mi ego? ¿Cómo puedo, sin ser exclusivamente autorreferencial, utilizar mi realidad, mi entorno y lo que yo mejor conozco para hablar de lo que nos pasa? Você tem trabalhos onde a fotografia do eu está servindo como instrumento de passagem, de transição, para mostrar uma outra situación. Que es una línea donde la fotografía, si bien siempre ha estado explorando,
no ha tenido nunca el lugar, o no ha tenido mucho el lugar de exhibición de esa línea. O sea, o hemos hablado de mí en tanto yo exclusivo, o hemos hablado del otro. Pero ¿cómo mostramos esa línea de transición entre el yo y el otro? ¿En qué punto se limita esa frontera? Por um lado, tem um momento em que o indivíduo precisa falar de si mesmo, e tem um outro lado onde o indivíduo fala da sociedade através da sua figura, do seu personagem, do seu papel na sociedade, né? Eu acho que esse segundo momento é importantíssimo, ou seja, você pode usar de forma inteligente a sua imagem no mundo para falar do mundo, né? Y en este caso con Yata, en esta curaduría que hemos hecho juntos, hemos coincidido que la frontera, la línea difusa entre los géneros, los modos de representación y las realidades que se muestran eran posiblemente una línea de exploración interesante. Entonces, nuestra fotografía no es un autorretrato, tampoco es una fotografía que solo mire al otro, sino que pone en evidencia que es en los márgenes y en las zonas de confrontación donde se visibilizan los discursos más activos. Não acho que exista mais uma boa fotografia, existe um bom discurso que pode ter fotografias boas, ou até um bom discurso que pode ter fotografias chamadas de medianas, medíocres, podem consolidar um excelente discurso no seu conjunto, né? Acho que a fotografia do futuro é a fotografia da narrativa, do telling stories, do contando histórias. Se por uma catástrofe, uma grande chuva que alagasse a Avenida Paulista, que é onde está a sede do fórum, evitasse que ele acontecesse, ele já teria resultado 80% do seu objetivo. A convocação do fórum, as conversas prévias, tudo que se dá nos bastidores antes do fórum e tudo que se dá nos bastidores do fórum já são exercício suficiente para validar esse gasto de energia, esse gasto de recursos. Este foro tenemos a más de 60 invitados que están hablando de fotografía latinoamericana. No tener esa fotografía imposibilitaría la generación de estos diálogos. Entonces es un camino que se va entremezclando, que puede limitar y puede acotar, pero al mismo tiempo representa una realidad histórica que tiene que ser estudiada, tiene que ser hablada y tiene que ser mostrada, porque sin duda hay una discusión en torno a lo latinoamericano que se representa también a través de la fotografía. A pergunta que se faz em todos os fóruns, se há ou não uma identidade da fotografia latino-americana, tem que ser respondida de diversas maneiras. Primeira forma de responder é fazendo a pergunta ao contrário. Não há uma identidade na fotografia latino-americana? Se não há, por que existe um livro chamado Fotolivro Latino-Americano? Por que existe um fórum chamado Fórum Latino-Americano? Yo creo que no podemos limitar o cerrar la fotografía latinoamericana a una determinada estética. Sin embargo, sí tenemos la suerte de que la construcción de la fotografía latinoamericana se ha hecho a partir de encuentros, de grandes acontecimientos y de grandes exposiciones. Possibilidade de pessoas preocupadas com o fazer fotográfico no continente e no mundo como um todo, na verdade, ou pessoas que são protagonistas desse fazer fotográfico, ao se reunir, estão gerando novas conexões, né? Então vai criando uma malha, uma conexão gera uma outra, que gera uma outra, que gera uma outra, e essas conexões vão gerar projetos futuros que só vão servir para empoderar esse fazer fotográfico do continente latino-americano.